Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a encontrar. Hoy es junio 2, domingo. Fecha muy especial porque se está celebrando el Día del Campesino. Esa persona que todos los días se levanta muy temprano a labrar el campo, a producir, a cultivar los alimentos que nos están llegando día a día aquí a nuestros hogares. Sean todos bienvenidos. Hombres de acero, de alpargatas y un buen machete que corta el barbecho que deja el campo y mujer que enseña el valor de respetar la grandeza que da esta tierra que parió el sol y es la riqueza que más alivia el corazón cuando la melancolía de estar lejos nos atropella. Cante conmigo si es que también nació en esta tierra, si es que la lleva en el corazón. Con esta canción de Sergio Jiménez, Campesino, queremos reconocer esa labor, ese trabajo de los campesinos colombianos. Campesino de los más guapos, le canto porque me late esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer, porque aquí en la tierra del su merced me crió mi abuela. Hoy vamos a hablar, por supuesto, del Día del Campesino, de cómo la Unidad de Planificación Rural está trabajando para cada día mejorar las condiciones de los labriegos, de los campesinos aquí en Colombia. La compleja situación que están afrontando los agricultores de maíz y soya, el panorama del campo en Colombia y, por supuesto, los hechos, las noticias más importantes del agro en Colombia. Sean todos bienvenidos. Hoy 2 de junio se está celebrando el Día del Campesino aquí en Colombia. Es la persona que se levanta todas las mañanas a labrar la tierra para producir los alimentos que llegan a nuestros hogares. Según el diccionario, es el trabajador de la tierra, del campo y poseedor de los conocimientos y experiencias necesarias para hacer fructificar el campo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el total de la población aquí en el país de 15 años y más que se identificó subjetivamente como campesina fue de 11.3 millones de personas para el total nacional. El 13,3% de la población de 15 años y más que reside en cabecera son campesinos, equivalentes a 4.1 millones de personas. Y por supuesto, este programa hoy está dedicado a todos los campesinos aquí en Colombia. Vamos a hablar con la presidenta de la Unidad de Planificación Rural, la doctora Claudia Cortés. Doctora Claudia, bienvenida al Campo de Caracol Radio. Luis, muy buenos días. Muy bien, un saludo para tu audiencia. Bueno, doctora Claudia, en primera instancia, hoy se está celebrando el Día del Campesino aquí en Colombia. ¿Cuál es la importancia del campesino para Colombia? Bueno, varios estudios, entre esos incluido uno desarrollado por la UPRA, nos confirman que el 70% de los alimentos que consumimos todos los días los colombianos provienen de la economía campesina. Ellos nos están alimentando, ellos son nuestros garantes de la seguridad y soberanía alimentaria porque no solamente nos alimentan, sino que son un tejido cultural y territorial que están haciendo soberanía, decidiendo qué queremos producir y qué queremos sembrar, y eso es lo que estamos nosotros consumiendo en nuestras mesas y que nos llena de mucha energía y de mucho valor porque creo que todos sentimos mucha conexión con nuestra comida y con nuestros campesinos. Ahora también hay una realidad, es que todos los colombianos de una u otra manera venimos de una familia campesina, ¿no? Sí, señor, todos somos agrodescendientes. Exacto. Entonces, honrando esas descendencias, pues desde el Ministerio de Agricultura, por instrucciones directas de la señora ministra, tenemos varios trabajos encaminados al reconocimiento de los campesinos y a impulsar estas economías. Doctora Claudia, hoy ustedes van a presentar con motivo del Día del Campesino en el municipio de Chiquinquirá, en el departamento de Boyacá, un documento denominado Caracterización de la Familia Campesina. ¿Qué nos puede adelantar? Sí, señor, cómo no. Es un documento sobre la caracterización de las economías campesinas, la tipificación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Entonces, en el año 2017, nosotros como
gobierno colombiano, como Estado colombiano, elaboramos una resolución, la 464, en donde reconocemos a la agricultura campesina, familiar y comunitaria como un grupo poblacional y un grupo territorial que debía ser apoyado. En esa resolución hay unas variables con las cuales decimos, quien se comporte así puede estar dentro de esta categoría. En este ejercicio que vamos a lanzar hoy con la señora ministra, esas tipologías las profundizamos aún más y reflexionamos sobre que el campesino son todos aquellos hombres, mujeres, familias y comunidades que se dedican a producir, transformar y comercializar bienes y servicios agrícolas, pero no solamente desde el sistema productivo, sino como te decía al inicio, como el territorio, como los tejidos humanos que tenemos en nuestra ruralidad. Y desde regresándonos un poco a cómo lo caracterizamos, la importancia de este estudio es que estamos involucrando la variable de autoinsumo, cómo se están integrando ellos a los mercados, cómo usan la mano de obra familiar y contratada y qué tipo de tecnología están teniendo. En ese estudio ustedes han logrado lograron evaluar qué está pasando con los jóvenes que no quieren ya estar en el campo colombiano. Sí, Luis, tenemos un problema con el campo colombiano y es que los jóvenes no se quieren quedar allí. Y eso lo que sucede es que tenemos unos problemas estructurales que vienen de tiempo atrás, y es que las ciudades a todos nos brindan una serie de bienes y servicios que no los tenemos en la ciudad. Solo por decirte alguno, en estos días todos necesitamos tener internet móvil en nuestros celulares y en muchas partes de nuestro territorio no tenemos esa conectividad. Nosotros generamos un montón de información, pero si tú no tienes cómo vincularte a la red, pues no tendrías cómo utilizarla. Entonces, son aquellas facilidades que desde la ciudad las personas relativamente fácil obtenemos, pero que en el campo son muy difíciles. Eso nos está llevando a que los jóvenes no se quieran quedar en el campo y también tenemos que hacer un choque tecnológico de tal forma que la producción sea mucho menos dura a lo que los abuelos y los padres realizaron y que sea más fácil en términos de esfuerzo, porque se puede hacer, la tecnología existe para que los jóvenes se nos queden en el campo y que podamos disfrutar de un campo tranquilo y de un campo avanzado tecnológicamente. Tarea muy complicada porque de lo contrario se está envejeciendo el campesino y los jóvenes se vienen a las ciudades, ¿no? Sí, señor, así es. Entonces, es un esfuerzo que no es solamente del Ministerio de Agricultura, sino de todas las carteras que confluimos en el sector agropecuario y en el sector rural, de tal forma que podamos ayudar a superar esos problemas estructurales del campo. ¿Cómo ha marchado la implementación de las zonas de reserva campesinas? ¿Qué balance se puede entregar? Bueno, este gobierno tiene el compromiso de continuar con la declaratoria de zonas de reserva campesina. Entonces, desde la Agencia Nacional de Tierras, nuestras entidades hermanas adscritas y vinculadas, hay un ejercicio constante de revisar todas aquellas solicitudes de zonas de reserva campesina que habían estado un poco engavetadas en años anteriores. La idea es que estos procesos que son comunitarios y que son de resistencia y de territorialidades campesinas permanezcan en el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros desde la UPRA para apoyarlos? Todo el ordenamiento productivo y el ordenamiento social de la propiedad inicia con un ejercicio relativamente sencillo que se llama las alternativas productivas. Con las alternativas productivas nos sentamos con las comunidades y a través de talleres participativos, entre todos identificamos qué queremos producir en el campo, para qué son buenas las tierras que están allí, culturalmente qué es lo aceptable, y generamos ese listado de alternativas productivas. Este año la UPRA va a desarrollar el ejercicio de alternativas productivas para las zonas de reserva campesina que nos priorizó el Ministerio de Agricultura, ya que todos los departamentos del país en años anteriores ya les hemos realizado esa tarea. Entonces nosotros tenemos pensado este año trabajar con Perla Amazónica, Montes de María, Lozada Guayabero, Arenal Morales. Mira que están distribuidas en buena parte del país y la idea es intentar que ese cronograma nos dé un poquito más de tiempo para trabajar las otras zonas de reserva campesina. ¿Hasta el día de hoy tenemos 7 zonas? Sí, señor. Sí, señor.
Presidenta, ¿cuáles son esos objetivos de estas zonas? Las zonas de reserva campesina tienen varios objetivos. Uno de ellos es proteger las economías campesinas tal y como las entendemos. Por eso es una figura entre de ordenamiento territorial y de ordenamiento social de la propiedad para proteger esas comunidades. Mira que los que te estoy nombrando, algunas de ellas están cerca de lo que nosotros denominamos la frontera agrícola. Las zonas de reserva campesina tienen uno de los objetivos por ley de estar en esas áreas limítrofes en la zona de reserva campesina para actuar como una zona de amortiguación, es decir, que sea esa zona que te esté delimitando o que esté haciendo el ejercicio de pasar desde la producción a las áreas de recuperación o de conservación. Entonces, la figura tiene ese potencial. Si han estado olvidadas, sí hace falta trabajar allí. Varias, digamos que lo que te estoy contando yo de las alternativas productivas es el inicio, pero detrás de eso la idea es que toda la institucionalidad en el sector agropecuario los apoye para que la figura no solamente tenga la potencia que te estoy contando, sino que efectivamente se materialice toda esa fuerza con la que fue concebida. Doctora Claudia, usted ha recorrido todo el país y en estos momentos pues ya tiene una radiografía de cuáles son las necesidades más apremiantes de los campesinos colombianos. Digamos que se requieren todos, Luis, se requieren todos porque eso es una cadena de valor en donde como la UPRA es la unidad de planificación, le entregamos a las entidades territoriales, a nuestras entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Agricultura, los insumos para funcionar. Se requieren todas, pero hablábamos hace un ratito, no necesariamente todo es competencia del Ministerio de Agricultura, ¿no? Competencias del Ministerio TIC, ayuda a la conectividad, necesitamos que tienen nuestros colegas de comercio, porque nosotros llegamos casi que a los eslabones. Entonces, también parte de estos planes, y me refiero en este momento al plan de ordenamiento productivo de las diferentes cadenas, allí hacemos unos planes de acción en donde estamos diciendo, bueno, mis colegas de ICA, de Agrosavia, de ADR, para la cadena de la papa, o de acuicultura o de panela me deben apoyar en esto, pero también los colegas del Ministerio de Comercio me deben apoyar en esto. Ese plan de acción de los planes de ordenamiento productivo nos está permitiendo asignar tareas, básicamente, y hacer unos diagnósticos de tal forma que quienes tengan que intervenir no realicen de nuevo un diagnóstico, sino que intervengan de manera inmediata con lo que se analizó a partir de los planes. Entonces, pues así que te puedo decir que en todos los eslabones de las cadenas de comercialización y de producción hay problemas. Entonces, por ejemplo, en lo que nos está sucediendo, tenemos áreas muy pequeñas de producción. Deberíamos o tecnológico o tener unas mayores áreas. Tenemos problemas de extensionismo rural. No estamos llegando a donde deberíamos llegar en todo el territorio de mecanismos. Entonces, desde los planes de ordenamiento productivo y social estamos identificando eso, pidiendo decirle a los colegas que tienen la competencia que por favor nos ayuden en esas tareas. Y en esas tareas, doctora, el tema de la recuperación de las vías terciarias sí que es importante, ¿no? Es muy importante y es un ejercicio que a veces se pone uno a pensar de quién es la tarea, porque tú llegas, todos hemos visto un puente caído. Bueno, ¿y este puente de quién es? Del municipio, y el municipio te dice, no, como estoy en una vía arteria es del departamento, y el departamento te dice, no, como estoy en una vía nacional es de Invías. Y se nos pasan los años pensando quién es el dueño de la carretera y de quién es la jurisdicción. Entonces habría que superar esos pequeños escollos para que ese ejercicio de vías no nos deje a las comunidades cerradas. Cuando estamos ya cerrando el primer semestre del año, ¿cuáles son las tareas que quedan pendientes a partir de ahora, desde junio a diciembre? Bueno, una figura desde el artículo de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, áreas para la protección, para la producción de alimentos, las APAs, son unas áreas muy importantes porque el sector agricultura, haz de cuenta que está metido en un sándwich. Por un lado tienes el sector ambiente que quiere conservar y todos estamos de acuerdo en eso, y por el otro lado tienes a las ciudades que quieren crecer, y también el problema es que nosotros como sector de agricultura y particularmente en producción de alimentos perdemos cada vez más áreas. Entonces estas APAs
vienen a hacer una protección de segundo nivel en el ordenamiento para la producción de los alimentos. ¿Qué tenemos que hacer como país? Organizar, pero dentro de esa organización tenemos que tener claramente identificadas las áreas de mejores suelos para que podamos producir alimentos. Y esto no es un tema de menor envergadura. Nosotros, la situación del país está dada por los alimentos, y si nosotros ponemos los alimentos espacialmente lejos de donde están los centros de consumo, pues eso se nos puede volver un problema inflacionario y nos afecta el bolsillo a todos y afecta el ingreso de los productores. Entonces esas APAs son unas figuras pensadas para la protección de la producción de los alimentos y pensarlas en una forma espacial, de poder utilizar las mejores áreas y ojalá estar cerca de los centros como para también sortear esos problemas estructurales que hemos venido hablando. Finalmente, doctora Claudia, mensaje para los campesinos colombianos. Bueno, el mensaje para los campesinos en este día especial es agradecerles por tener siempre la disponibilidad de enviar comida a nuestra mesa y recordarles que este gobierno está trabajando todos los días por ellos. Creo que no tengo un solo colega que se siente a trabajar y no piense en el gran trabajo que tenemos hacia adelante para favorecerlos a ellos y para permitir que esa cultura campesina que tanto tejido cultural y social nos brinda adicional a los sistemas de producción que ellos sostienen, nos sigan acompañando durante mucho tiempo. Doctora Claudia Cortés, presidenta de la Unidad de Planificación Rural, muy amable, gracias por haber madrugado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio para celebrar esta fecha tan importante para los campesinos colombianos. Presidenta, muy amable, gracias. Luis, un abrazo para ti y para tu audiencia. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Ya avanzamos en esta mañana de domingo aquí en el campo de Caracol Radio para conocer ahora las estadísticas, cuál es el panorama, cuál es la población campesina en Colombia con motivo de la celebración de este importante día. Para ello estamos en comunicación con la subdirectora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la doctora Andrea Ramírez. Doctora Andrea, bienvenida al campo de Caracol Radio. Buenos días, Luis Enrique, y buenos días a todos los campesinos y campesinas que nos escuchan en este momento, y felicitaciones por su día, obviamente. En primera instancia, ¿cuántos colombianos se consideran que son campesinos de acuerdo con las estadísticas, los balances que hacen ustedes? Eduardo, lo primero es contarte que nosotros tenemos nuestras cifras de campesinos y campesinas por la encuesta de calidad de vida. Para el año 2022, en nuestra encuesta de calidad de vida, teníamos 39, casi 40 millones de personas mayores de 15 años. 10.44 millones nos dijeron que se autorreconocían como campesinos o campesinas. La gran pregunta, ¿todos los colombianos que entregaron esta respuesta viven en las zonas rurales, en cascos urbanos o en ciudades también? No, realmente la mayoría están en los centros poblados y en el rural disperso. El 76%, es decir, 6.7 millones, 6.077.000 de personas de estas que se consideran campesinos o campesinas están en nuestros centros poblados y rural disperso, y el 12%, es decir, 3.700.000 aproximadamente, se encuentran en nuestras cabeceras. Como era de esperarse, la mayoría se encuentran en estos centros poblados y en este rural disperso, y por supuesto encontramos diferencias también a niveles de departamentos, a niveles de sexo y a niveles de edad, pero mayoritariamente se encuentran concentrados en nuestros centros poblados y rural disperso. ¿Hay algún departamento que tiene el mayor número de campesinos en referencia con otros, o estamos más o menos igual a nivel nacional? Cuando uno mira, Luis Eduardo, uno realmente se da cuenta que hay que hacer una precisión importante. Luis Enrique, perdóname. Cuando uno mira esto, uno ve una precisión importante, y es que son las personas que se autodenominan, es decir, aquellas que dicen, por un lado, que se reconocen como campesinas o que se consideran campesinas, y además las que consideran que la comunidad en la que vive es campesino, ¿no? O sea, no nos serviría de nada alguien que diga, sí, soy campesino y viva en una unidad habitacional en Bogotá. Con esta claridad, digamos, donde más personas se reconocen como campesinas están en Chocó, donde el 70% de las personas dicen yo me considero campesina, seguida de Vichada, Arauca y Nariño, donde aproximadamente entre el 62 y el 65% se reconocen campesinas. De ahí para abajo la cantidad de
personas es menor y donde menos encontramos es en San Andrés, donde solo el 0.3% se consideran campesinas. En Bogotá realmente solamente es el 3%, en Atlántico el 10% y en Valle el 12%. Pero sí vemos una segmentación muy diferente por departamento de la cantidad de personas de 15 años y más que se identifican como campesinas. Doctora Andrea, ¿son más hombres o mujeres en el campo colombiano? En cuanto a hombres y mujeres tenemos una tendencia muy parecida. El 51% de los campesinos que se nos reportan son hombres y el 49% son mujeres. Digamos, ahí vemos una distribución bastante pareja que comparado con la población total cambia un poquito, porque por lo general uno tiene más mujeres que hombres, en todo el territorio nacional, pero hay un poquito más de hombres que se denominan campesinos comparado con las mujeres que se nos denominan campesinas. Cuando uno lo mira por grupo de edad, uno ve que el grueso está entre personas de 41 y 64 años. Ahí tenemos el 37% de las personas que se autodenominan campesinas. Cuando hablamos de las personas mayores de 65 años, nos baja el porcentaje más bajo, ahí solamente el 16% nos dicen ser campesinas. De 26 a 40 años, un 27% de las personas nos dicen que son campesinas y de 15 a 25 nos lo reportan un 21%. Pero en general, casi 4 millones de estos 10 millones de campesinos que tenemos son personas entre los 41 y los 64 años. Pero doctora Andrea, no necesariamente los campesinos están envejeciendo rápidamente como uno podría tener la percepción. No necesariamente, la verdad, no necesariamente. Digamos, la concentración de las personas campesinas en este caso está entre las personas de 41 a 64 años. Sin embargo, es un rango muy amplio, ¿no? Una persona de 60, 61, 62 años ya es bastante alta. Y recordemos que también las personas de 65 años y más, pues es mucho más pequeña. Entonces, digamos, si uno compara, por ejemplo, de los de 15 a 25, que solo es el 21%, pero compara con los de 41 a 64, que ya son el 37%, uno sí podría pensar en que hay una transición generacional de las personas que tenemos en el campo. Realmente si uno ve de los 40 en adelante, digamos, pues ahí ya tiene un porcentaje mayor de personas. El 51% son personas mayores de 41 años, así que uno sí podría pensar ese tema, pero la verdad nos falta un poquito más de años para terminar de entender si efectivamente el fenómeno en los lugares donde está concentrada la población campesina, que son estas zonas rurales sobre todo, efectivamente tienen una concentración de adultos mayores. En cuanto al mercado laboral, subdirectora, es mucha la informalidad, ¿no? Se estaba hablando que más o menos entre 80, el 90%. Sí, hay una gran informalidad. Sin embargo, la tasa de desempleo es menor en la población campesina que en la no campesina. Tenemos una tasa de desocupación de 8.3% para el año pasado, que en la población que no se reconoce como campesina es del 10.9%. Claro, esto tiene que ver con unos altos niveles de informalidad. Nuestra población campesina además tiene una alta concentración en población que es trabajador por cuenta propia, o sea, estas personas que tienen su propia terreno, su propia finquita y se dedican a trabajar ahí. No necesariamente es un empleo formalizado. Entonces eso, digamos, nos hace ver con cierta cautela estas tasas de desempleo que nos hablan de una menor desocupación en la población campesina, pero que no necesariamente habla de empleos formales en la población campesina, simplemente es la ocupación. Ahora, me imagino que todos están ocupados en actividades del agro, ¿o no? Realmente el 42% de la población campesina se encuentra ocupada en temas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca. Si uno mira, por ejemplo, el resto de la población, solamente el 3% de la población está en esos niveles de ocupación o en esos campos de ocupación, mientras que la población campesina, casi la mitad, 42%, está justamente en estas ramas de actividad. Y muy de lejos estaría el tema de comercio y reparación de vehículos, que digamos no solamente reparación de vehículos, sino es todo el tema de comercio y reparación, que ya son el 12%. Pero claro, obviamente la mayor cantidad de personas está en el tema de la agricultura. Finalmente, doctora Andrea Ramírez, subdirectora del DANE, en cuanto a los niveles de pobreza, ¿cuáles son las cifras que se manejan? Luis Enrique, en este momento nosotros todavía no tenemos resultados para la población campesina.
Ese es un resultado que se espera a finales de este mes. Sin embargo, siguiendo las tendencias tradicionales y teniendo en cuenta que la mayor cantidad de nuestra población campesina se encuentra en las zonas rurales, es de esperarse que tenga unos mayores altos de pobreza, unos niveles mayores de pobreza. Esos resultados todavía, como te digo, no te lo puedo entregar. Podemos hablar de esto dentro de un mes con mucho gusto cuando tengamos estos análisis, pero sí, como es de esperarse, los niveles de pobreza son mayores en nuestras zonas rurales y por lo tanto son mayores en nuestras personas que se encargan del tema de campesinado. Doctora Andrea Ramírez, subdirectora del DANE, muchísimas gracias por haber madrugado aquí en el campo de Caracol Radio para entregarnos estas cifras, conocer más detalles sobre la situación de la población campesina en Colombia. Muy amable, doctora Andrea, feliz domingo. A ustedes muchas gracias. Nuevamente, felicitaciones a todas y todos los campesinos en su día, y en el DANE seguimos continuando con nuestra tarea de hacer visible el campesinado a través de las cifras. Así que muchas gracias. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya está haciendo un llamado al gobierno nacional para que genere medidas de apoyo a la producción de maíz y soya con el fin de equilibrar las condiciones de competitividad frente a las importaciones de estos productos aquí en el mercado colombiano. Hemos invitado esta mañana al gerente general de FENALCE, el doctor Henry Vanegas. Doctor Henry, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial para todos sus oyentes. Bueno, doctor Henry, ¿qué es lo que está pasando con la producción de maíz y soya en Colombia? Bueno, hay situaciones que hay que compensar y que hay que ajustar para poder mantenernos en un umbral competitivo frente al maíz importado. Por lo tanto, hay que tener instrumentos que faciliten esa competitividad en términos de que sea entre iguales, que sea competitiva, que sea equitativa, para que se tenga un ejercicio en el cual podamos estar en igualdad de condiciones. Para que sea competitivo estos dos sectores, ¿se requiere de qué medidas? ¿Qué se debe adoptar por parte del gobierno nacional? Bueno, hay situaciones como el instrumento de primer llegado, primer servido que sirvió en la implementación del TLC, pero que ahora se debe revisar para administrar unas ventanas que no se traiga maíz importado en las mismas fechas en que sale la producción local. Es administrar esas ventanas en aras de proteger la producción local frente a que no se inunde la plaza de importación en esa misma época. La otra situación que se tiene que mirar es que se importen maíces del mismo grado, de la misma calidad que el maíz de producción local. Tenemos un maíz cristalino, duro, de muy buena textura y sanidad, pero nos importan grados que tienen un porcentaje de daño partido, de pudrición, de grano quemado, que tiene de por sí un menor precio. Por lo tanto, es una especie de competencia desleal cuando se traen grados que no corresponden a la misma calidad que producimos. Ahora, ¿se requiere de un programa de incentivo a la cobertura? Bueno, la cobertura de precio internacional y cobertura cambiaria son mecanismos que tienen los países con que competimos. Por lo tanto, también se debería tener unas condiciones equiparables, de equidad, para poder competir en igualdad de condiciones a los productores de los países. Pero además hay compensaciones que ya han sido estudiados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el caso del etanol, que le dio una compensación porque los agricultores norteamericanos reciben unos subsidios para el maíz y con ese maíz hacen etanol. Esa misma condición en términos de igualdad debería haberse extendido a quienes competimos con esas importaciones del mercado norteamericano. Gerente, siendo realistas, ¿vale la pena sembrar maíz? ¿Vale la pena sembrar soya en Colombia?
Vale la pena porque hay regiones que tienen una buena oferta climática, que ya logra unos niveles de productividad competitivos. Hay zonas en el país que producen 8 o 10 toneladas por hectárea, e incluso zonas como Caicedonia y zona cafetera marginal baja que producen 10 a 12 toneladas de maíz, que son valles altos que tienen unas condiciones climáticas favorables. Pero también en soya el país, con los desarrollos que han habido de variedades, está obteniendo muy buenos rendimientos en la altillanura colombiana y puede mantenerse en un umbral competitivo por la situación de que tiene menos costos de producción que producir otros cultivos de alto insumo. Doctor Henry, ¿han bajado las hectáreas sembradas en Colombia o han aumentado? En el presente año han bajado porque hay una incertidumbre con relación al principio de año con el fenómeno del Niño y luego con la advertencia de que después de mitad de año el fenómeno de la Niña. Y por la situación de que los precios estaban de capa caída y ya con el correr del tiempo han ido reaccionando un poco al alza, pero todavía en un nivel donde se necesitan ciertas medidas para garantizarle el ingreso al productor local. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, siempre ha dicho que ella lo que está buscando es la protección de la agricultura en Colombia. ¿Para ustedes lo está haciendo o no? Pues tiene la intención y viene en proceso unos programas que esperamos sean implementados, pero hasta la fecha nosotros no hemos visto que esas medidas se estén implementando como esperamos. Es decir, el panorama no pinta nada bien para sectores del maíz y la soya. Hay un mercado que está reaccionando bien, que es el de consumo humano directo. Sí. Pero hay también un componente grande, un gran volumen, que es el de la industria de alimentos balanceados para animales, en los cuales la producción local no participa y no tiene un escenario favorable competitivo. Doctor Henry, aprovechando su amabilidad con Al Campo de Caracol Radio, también hay otros sectores, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el cultivo de cebada? Bavaria anunció un gran proyecto en departamentos como Boyacá y Cundinamarca, pero parece que no ha despegado, o sí despegó. Viene con esa intención y ha tenido un buen acompañamiento por parte de Bavaria, pero hace falta una política más estable de precios y una situación de fomentar y tener el acompañamiento de líneas de crédito y de mecanización y de la poscosecha que permitan el que la condición se dé para que volvamos a tener el altiplano cundiboyacense sembrado en cebada, tanto para la industria cervecera como para lo tradicional de las sopas, cuchucos y demás alimentos que hacen parte de la gastronomía del clima frío. Y en lo que resta, doctor Henry, de este 2024, ya jugamos un trimestre y casi que un semestre del año, ¿la situación para el sector es bueno, es regular o también va al vaivén de lo que está pasando en la economía? Consideramos que el escenario viene mejorando, que hacen falta instrumentos de ajuste como las coberturas de precios, le hacen falta compensaciones, que hace falta también instrumentos de manejo del riesgo climático principalmente y de riesgo biológico. Por lo tanto, esperamos que el instrumento de IGRA, que está recién diseñado por el actual gobierno, pueda ser una alternativa de un instrumento de manejo integral de riesgo para el productor de cultivos agroalimenticios de ciclo corto, como los que representamos, los cereales y las leguminosas. Para los productores de cereales, como usted lo dice, ¿han fluido los créditos o también han presentado alguna restricción? Ha venido incrementando el uso del crédito por parte de los cultivos de ciclo corto y hay unas
líneas especiales de crédito que son favorables para la producción de cultivos agroalimenticios del pequeño productor. Eso tiene un escenario favorable. En la medida en que los productores sean sujetos de crédito, tengan un respaldo del FARC como instrumento de acompañamiento para la financiación, podemos ir incrementando la participación de crédito en estos cultivos responsables de la seguridad alimentaria de los colombianos. Se terminó el fenómeno del niño y ya sabemos los impactos que tuvo en el mercado colombiano. Viene el fenómeno de la niña, que según el IDEAM va a ser muy fuerte después del mes de junio. ¿El sector está preparado para afrontar esa intensidad de las lluvias? No estamos preparados, falta mucho más gestión del riesgo, instrumentos para manejar esas situaciones limitantes, y estamos en una zona de confluencia intertropical donde el clima es impredecible, por lo tanto esos extremos climáticos, que ya no solamente es variabilidad climática, sino del cambio climático como tal en el mediano y largo plazo, tenemos que tener mucho más herramientas para mitigar y manejar esas situaciones adversas. Hace falta mucho más desarrollos en ese campo. Se está haciendo algo a través de Fondo Verde y financiación internacional y esfuerzos de recursos del Ministerio de Agricultura, pero falta mucho más recursos para poder estar preparados. Doctor Henry Vanegas, gerente general de FENALCE, muchísimas gracias por haber estado esta mañana hablando de la seguridad, de lo que está pasando con la producción de maíz, soya, en fin, con los cereales. Muy gentil, gracias. Muchas gracias a usted, Enrique. Un abrazo. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Uno de los grandes objetivos de Procafecol es conquistar nuevos mercados para el café colombiano, pero también llevar las tiendas Juan Valdez a nivel mundial, que ya lo está haciendo, que ya lo ha logrado. Hay unos mercados que son de sumo interés, como son la China y la India, y ahí se está trabajando intensamente, pero adicional a esto, también se está llegando a las grandes superficies para vender ese café premium que se produce aquí en el país. Vamos a hablar de estos grandes objetivos con el doctor Pedro García. Él es el vicepresidente de Estrategias y Finanzas de Procafecol. Doctor Pedro, bienvenido al Campo de Caracol Radio. Hola, Luis Enrique, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Bueno, doctor Pedro, ¿cómo está la situación de la caficultura en Colombia? ¿Cómo se están conquistando esos nuevos mercados con un producto que es insignia para los colombianos? Luis Enrique, si me permite, me gustaría hacer un breve contexto de lo que es Juan Valdez. Claro. La marca Juan Valdez es una marca que se constituyó con recursos del Fondo Nacional del Café. Y mediante un contrato de licencia, el Fondo Nacional le entregó a Procafecol la explotación de esa marca. Y desde Procafecol, desde que se constituyó en el año 2002, venimos no solamente posicionando el modelo de negocio de Juan Valdez en Colombia, sino que venimos haciendo un trabajo muy, muy fuerte para internacionalizar la marca. Puntualmente, acabamos de hacer un acuerdo con una empresa llamada Green Coffee Company, en el cual le apuntamos a tener una presencia relevante en el mercado de retail en Estados Unidos y Canadá. Ese mercado de Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de supermercados, ¿qué tan importante es para ustedes? Para nosotros, y puedo decirlo sin temor a equivocarme, es el mercado más importante de café. Solamente si hablamos de Estados Unidos, es un mercado de alrededor de $6 billones al año. Y si hacemos un zoom, podemos encontrar que el mercado colombiano de marcas colombianas de café es de alrededor de $1 billón. Hoy nuestra presencia, a pesar de todos los esfuerzos que hemos tenido, no es significante, y precisamente esta alianza busca tener una presencia muy importante en este mercado. Claro, doctor, es decir que ustedes le apuntan a aumentar esa participación. Hoy, ¿qué participación tenemos en este mercado? A ver,
si nos referimos al mercado de café colombiano Sí. en Estados Unidos, que como lo digo es alrededor de $1 billón, pues no estamos marcando ni el 1.5%. ¿Qué buscamos con esta alianza? En 2030 llegar alrededor de una facturación de $100 millones en Café Juan Valdez, y al año 2034 alrededor de $225 millones, con lo cual tendríamos ya una participación cercana al 25% del mercado colombiano de café en Estados Unidos. Me imagino que obviamente por las cifras que se están manejando, los habitantes de este país consumen buen café, café tipo premium, ¿no? Así es. Afortunadamente Estados Unidos es un mercado tan grande que permite tener cafés de diferentes especialidades. Nosotros le seguimos apuntando al café colombiano premium de exportación. Recordemos, en Estados Unidos el consumo per cápita al año es alrededor de 5 kilogramos de café. Por lo tanto, pues tenemos todavía un espacio de crecimiento enorme, y qué mejor hacerlo con nuestro café Juan Valdez. Ahora, Canadá también tiene una relevancia para ustedes, ¿no? Canadá también es un mercado relevante, y el hecho de que está cercano a Estados Unidos y toda la dinámica comercial y la dinámica económica, pues tienen una similitud, lo cual nos permite también conquistar este mercado que hoy, valga la pena decirlo, no tenemos presencia con nuestro café Juan Valdez en Canadá. Ahora, doctor Pedro, ¿qué otros mercados son de gran interés para la marca, para Procafecol? Luis Enrique, le cuento, a ver, nosotros estamos con unas proyecciones de llegar a los países de mayor consumo y de mayor desarrollo de café en el mundo. Principalmente está el mercado de Estados Unidos o Norteamérica, como lo conocemos. Podemos incluir también a México, que ya tuvimos nuestro regreso con nuestras tiendas Juan Valdez. Abrimos una tienda hace un par de meses en Mérida. Es un mercado importante. Actualmente tenemos una presencia importante en Latinoamérica. Hace poco, no más de 2 años, abrimos mercado en Turquía. Tenemos más de 20 tiendas en Turquía. En España nos seguimos desplegando, pero tenemos unas apuestas muy importantes en en países que son un reto, no solamente para Procafecol, sino para el mercado en general. Estamos apuntando a tener una presencia en China, en Brasil, en donde esto pues nos pondría en la marca Juan Valdez ya en otras ligas. Claro, y en ese orden de ideas, en la venta de este café premium, usted habló de un país que es extremadamente de grande, de más de cerca de 1.500 millones de habitantes, que es la China, pero también Correcto. está la India. Esos dos países, ¿por qué no hemos logrado ingresar con mucha fuerza? Son, como usted lo acaba de mencionar, son unos mercados muy complejos. La Federación Nacional de Cafeteros desde hace muchos años tiene oficinas de representación en China, en Japón, y es difícil llegar a estos mercados por la complejidad que tiene. Precisamente como este tipo de alianzas que tenemos con Green Coffee, estamos buscando llegar con socios estratégicos que nos permitan tener un crecimiento exponencial en estos mercados. Me imagino que vienen más acuerdos, más alianzas estratégicas para llegar a otros mercados como estos y como otros que me imagino están en la mira de ustedes. Es correcto. Nuestro crecimiento en el mundo lo podemos apalancar con la experiencia y el conocimiento que tienen los aliados estratégicos de sus economías locales. Ese es el ejemplo que tenemos, como le comentaba, sí, en Turquía, correcto, en Medio Oriente, nuestra alianza que tenemos también con un franquiciado en Egipto, y puntualmente, y vuelvo al tema, esta alianza con Green Coffee Company es una muestra de ellos. Aliarse con alguien que tenga experiencia, conocimiento del mercado de café en Estados Unidos nos va a permitir tener esta presencia relevante. Doctor Pedro, hoy en Colombia hay todos los cafeteros, y usted lo conoce más que nadie porque conoce este mercado a la perfección,
están trabajando no en el tipo de café normal, sino como se llama ahora café premium, marcas originales o cafés orgánicos. De los cafés que se producen en Colombia en las diferentes regiones, ¿cuáles son los que tienen mayor acogida en esos paladares exquisitos de los mercados a nivel mundial? Mire, yo le puedo decir que el mejor café del mundo es el café colombiano. Uh-huh. Colombia tiene una diversidad de cafés por la topografía y la ubicación geográfica que tiene el país. Nosotros encontramos cafés de manera permanente durante todo el año y cafés de altitudes de altas, bajas, y eso permite pues tener diferentes paladares. A mí el café que más me gusta es el que me sirven siempre y cuando sea café premium colombiano. Pero pues, ¿qué mejor que el Juan Valdez? No, en eso no hay discusión, pero Juan Valdez tiene muchas marcas también, ¿no? Hoy en día, ¿no? Solo manejamos la marca Juan Valdez, pero sí tenemos diversos orígenes. Correcto. Y diferentes tipos de café. Tenemos cafés como de origen Huila, Sierra Nevada, Nariño, Cauca. Puntualmente hace un par de años sacamos una línea especial que se llama Café Juan Valdez Mujeres Cafeteras, que también salió con un perfil exquisito. ¿Y de todas esas variedades, no hay una en especial que tiene mayor relevancia? Hoy, si miramos en el mercado colombiano, la línea de origen que más se vende es el café de origen Huila. Y la segunda, Sierra Nevada, y la tercera, Mujeres Cafeteras. Buen dato, interesante. Bueno, doctor Pedro, tienda Juan Valdez, para lo que cierra, o mejor, para lo que falta de este año, porque está jugado tan solo el primer trimestre del año, la idea es llegar a que otros mercados, expandirse con más franquicias. ¿Cómo está mirando el negocio? A ver, sin duda, el crecimiento de Procafecol y puntualmente la marca Juan Valdez viene por el mercado internacional. Las grandes apuestas en este momento están en Norteamérica, Medio Oriente, y ya iniciamos conversaciones, como lo comentaba hace un momento, y negociaciones en los mercados de China y Brasil. Muy pronto traeremos ya a Colombia noticias importantes de acuerdos que vamos a cerrar en el muy corto plazo. ¿Acuerdos en China es tiendas primeras en este país? Serían las primeras tiendas. Todavía seguimos en conversaciones y en negociaciones. Yo creo que para el año 2025, producto del trabajo que estamos haciendo del año en curso, vamos a tener ya buenas noticias en cuanto a llegar a China con tiendas de café Juan Valdez. ¿Eso llegarían franquicias o directamente? Nuestro modelo de negocio actual a nivel internacional es crecer de franquicias o sociedades. Se ha demostrado que cuando nosotros tenemos una alianza con inversionistas o con operadores locales, es mucho más exitoso el proceso de crecimiento y expansión. Así que estas alianzas serán mediante ya sea sociedades o franquicias. Finalmente, doctor Pedro, bueno, con un precio del café que se ha mantenido relativamente bueno en los mercados internacionales, ¿usted ve que esto le ha servido, le está dando alguna rentabilidad al pequeño cafetero en Colombia? Es importante que la caficultura siga evolucionando a participar más en la cadena de valor del café. Y eso es lo que ofrece una empresa como Procafecol y Juan Valdez, que vamos desde la compra y la producción de café acompañados de la Federación Nacional de Cafeteros hasta la taza. Uh-huh. El gerente Bamón ha insistido mucho en que tenemos que industrializar el sector cafetero, participar más en la cadena de valor para que todos esos recursos se les pueda irradiar directamente a los caficultores. Puntualmente, con Procafecol, el año anterior nosotros le aportamos al Fondo Nacional del Café más de $10 millones en regalías, recursos que se van directamente al fondo y son irradiados a los caficultores a través de sus bienes públicos. En la medida
que sigamos incrementando nuestra participación de café colombiano en la cadena de valor, vamos a poder irradiar mucho más recursos y se van a ver más beneficiados los caficultores colombianos. Y le dije que era la última, pero esta sí es la última. Los colombianos ya estamos consumiendo buen café, porque es que nosotros realmente el café que consumimos en algún momento era pasilla, o sea, un café de muy mala calidad que llegaba de otros países y aquí lo tostaban demasiado y lo vendían como si fuera café colombiano y eso realmente nunca pasó, ¿no? Miren, desde hace más o menos unos 20 años, la Federación Nacional de Cafeteros viene promoviendo el consumo de café interno, pero consumo de café de alta calidad. Si nos paramos hace 20 años, Colombia solamente consumía cafés de no exportación. Hoy el mercado ha evolucionado y encontramos más o menos que el consumo de café está entre un 80% de café de no exportación y 20% ya de cafés de especialidad. Es decir, en Colombia nos estamos educando para tomar un café de alta calidad. Aún nos falta mucho recorrido, pero creo que hemos tenido un avance importante y tenemos que seguir trabajando en esa línea. El problema es el precio, ¿no? El tema es que como hemos estado acostumbrados a tomar café de baja calidad a bajo precio, cuando nos ponen sobre la mesa un café de muy alta calidad, que el costo claramente paga esa calidad, pues nos parece que comparado con el otro café es un precio alto, pero vale la pena. Doctor Pedro García, vicepresidente de Estrategias y Finanzas de Procafecol, gracias, muy amable por haber estado esta mañana aquí en Al Campo de Caracol Radio, muy gentil. Luis Enrique, muchas gracias por haberme invitado y estaré dispuesto cuando me necesiten y contarles de todo lo que venimos trabajando desde Procafecol con esta marca tan linda que no solamente es de los caficultores, sino que Juan Valdez es de todos los colombianos. Nos despedimos, nos volveremos a encontrar el próximo sábado para continuar hablando de los hechos, las noticias más importantes aquí en el agro en Colombia. Para los oyentes de Caracol y de Al Campo, feliz inicio de semana. Hasta el próximo sábado.